fin, ¿verdad?, de lo que hemos venido hablando estos días. Vamos a leer el primer pasaje que tenemos ahí. Dice Gálatas 4:4, léalo conmigo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ocupe su lugar un momentito, amén. Los hechos, los acontecimientos que rodearon a Jesús. Tal vez alguien todavía no comprenda o no sepa la importancia del nacimiento de Jesús. Y el mundo celebra a Jesús o celebra la Navidad y en realidad no comprenden el propósito por qué Cristo nació. Amén. Y ese pasaje que acabamos de leer inicia diciendo: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. Diga conmigo eso. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo. En ese pasaje no se refiere a una medida de tantos meses, tantos años, pero se refiere a una serie de acontecimientos necesarios para que Cristo Jesús naciera. Se lo repito, no se refiere, cuando habla del cumplimiento del tiempo, no se habla de tantos años, cientos de años o los años que sean, pero habla de una serie de acontecimientos necesarios para que Cristo Jesús naciera. Y con la ayuda de la palabra de Dios, nosotros podemos ver desde el inicio de este libro cuáles eran esos acontecimientos necesarios para que Cristo Jesús naciera. Dios se tomó el tiempo necesario y se tomó el detalle de dejarlo escrito en este libro para que comprendiéramos cuáles eran esos acontecimientos para que se cumplieran los tiempos. Y yo lo voy a hacer de una forma narrativa. Hay pasajes, hay muchísimos pasajes, no los vamos a entrar, pero quiero que usted me siga para que usted comprenda y que comprendamos por qué era necesario que sucedieran las cosas cuando Jesús nació, lo que estaba a su alrededor. Y en el primer slide que tenemos ahí enseguida, habla y dice, primer slide dice: al pecar la raza humana, cayó y somos pecadores por naturaleza. Eso nos lleva al libro de Génesis, en los primeros capítulos, cuando el hombre y la mujer estaban en el Edén. ¿Se recuerdan? ¿Se recuerdan? Y entonces la mujer se acercó a un árbol que era prohibido por Dios comer de aquel árbol, y ya ustedes saben la historia. Desobedecieron, la primera pareja desobedeció, y por cuanto entró el pecado a aquella pareja, entonces todos los nacidos de mujer tenemos las consecuencias de esa decisión, de esa desobediencia, de ese pecado, y nos constituimos pecadores. Después, más adelante dice: Dios destruyó a todos bajo agua, pero Noé y su familia. ¿Se recuerdan de Noé? Amén. ¿Se recuerdan que Dios le dijo: vas a hacer un gran barco, un gran arca, y entonces vas a predicar? Dice la palabra del Señor que la maldad había subido hasta la misma presencia de Dios. Y le pesó a Dios, dice la Biblia, y le pesó a Dios haber hecho al hombre. Y decidió terminar con toda aquella generación sobre la tierra. Pero Noé y su familia se salvaron. Cristo ahora es el arca para el mundo. Cristo ahora es el Salvador de las almas. Cuando dan gloria a Dios. Seguimos, quiero que vayamos con esa serie de acontecimientos necesarios. Y dice que después Dios
introdujo en una sociedad pagana para formar una nueva nación llamando a Abraham. ¿Se recuerda tiempo más adelante? Vamos a hacer un viaje por la Biblia, ¿no? Vamos a hacer, prepárese porque vamos en un viaje. ¿Cuánto les gusta viajar? Vamos a viajar por la Biblia, por la historia de las Sagradas Escrituras. Dice que Dios, se introdujo en una sociedad. Abraham no era judío, ¿verdad que no? No era israelita porque todavía no se formaba el pueblo judío. Todavía no había pueblo de Israel. Pero Dios le llamó a Abraham y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a un lugar que yo te mostraré. Y le dijo más promesas: bendito serás, benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Así es. Y dice: y tu generación será, su descendencia será como la arena de la mar o como las estrellas del firmamento. Amén. Y Dios sigue trabajando. Dios ahora está preparando una nación. Dice, una sociedad para formar una nueva nación, de la cual saldría el Salvador de nosotros. Fíjese con qué tiempo el Señor, nuestro Dios, empieza a trabajar. Allá desde el Génesis, allá cuando el hombre cayó, ya Dios empezó a trabajar, porque le dijo a la mujer: tú le herirás al diablo en la cabeza y él te herirá en el calcañar. Desde allá Dios viene trabajando. Y luego más adelante dice: de esta generación nació ¿quién? José. Y Dios permitió que estuviera en Egipto. José, ¿se recuerdan de José? Vendido por sus hermanos. José, el tipo de Cristo. José, el hombre, el varón que la Biblia menciona que en todo se mantuvo enfocado en Dios, y que a través de la adversidad y a través de las situaciones difíciles, del odio de sus hermanos, se mantuvo enfocado en Dios. Llegó a Egipto como un esclavo, pero de allá Dios extendió su mano y lo levantó, lo sacó de una cárcel donde lo habían puesto con una calumnia, y lo hizo gobernador de Egipto. ¿Se acuerdan? Entonces la familia de José vino a Egipto porque ya estaban padeciendo de hambre, pero Dios había provisto una salvación para el pueblo de Israel. ¿Cuánto da gloria a Dios? Y Dios sigue proveyendo salvación para la tierra. Dios sigue proveyendo salvación para la humanidad en Cristo Jesús. Ve cómo Dios desde los tiempos antiguos viene trabajando, viene obrando en la salvación suya, en la salvación mía, en la salvación de todo ser humano. Más adelante dice, de esta generación después salieron liberados ¿por quién? Moisés. Porque quedaron 480 años en Egipto, y el faraón después de José no los reconoció como pueblo de ellos y los sometió a esclavitud. Pero Dios levantó un libertador llamado Moisés, un hombre que la Biblia dice que no ha habido ni habrá otro hombre tan manso, tan humilde, tan bueno como Moisés. Y no tenemos nosotros un libertador que es Cristo Jesús. No tenemos nosotros alguien que rompió las cadenas, como cantábamos hace un momento. Soy sano, soy libre. ¿Quién? En Jesús. Moisés vino y trajo, usted sabe la historia, las plagas, ¿verdad? Dios trajo las plagas y sacó al pueblo de Israel de Egipto y los llevó al desierto. Amén. ¿Y qué pasó allá, en el desierto? Dios les dio estatutos en el monte Sinaí.